Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al consultorio de Creu Blanca. Hoy el doctor Regis y yo, el doctor Miret, os hablaremos sobre la salud masculina. En referencia al Movember, como sabéis, es el mes de la salud masculina. Nos centraremos en el día de hoy para hablar sobre este tema. Nosotros somos urólogos de aquí de la clínica Creu Blanca, formamos parte del Instituto de Salud Prostática y estamos especializados en este tema. Por ello, hoy responderemos unas preguntas que nos habéis estado haciendo a lo largo de la semana. Perfecto, pues empezamos con las primeras preguntas que hemos recibido. La primera dice, tanto mi padre como mi tío han padecido cáncer de próstata. Yo tengo 35 años y me preocupa desarrollarlo también. ¿A qué edad debería empezar a realizarme chequeos urológicos? ¿Cada cuánto tiempo deben realizarse? Bueno, gracias por conectar y estar en esta discusión que es bastante importante. La pregunta es muy interesante porque hay una edad que es a partir de los 50 que uno tiene que hacer un chequeo y está buscando de manera activa descartar tener una enfermedad, pero si hay un factor de riesgo, por ejemplo, esta orfandad, eso estaría indicado de manera más precoz, a los 40. En el caso comentado, si la edad de aparición de los tumores fue precoz de los familiares, incluso si fueron tumores diseminados con metástasis, sería interesante hacer, por ejemplo, un estudio genético para mirar si hay que estudiarse de manera más precoz aún. Pero bueno, de manera general, a partir de los 50 o a partir de los 40, si hay un factor de riesgo. Quiero realizarme un chequeo urológico completo. ¿Qué pruebas incluye? ¿Lo realizáis en Creu Blanca? Por supuesto que lo utilizamos en Creu Blanca. Las pruebas que incluye un chequeo normalmente es primero una analítica, donde se mira el antígeno prostático, el famoso PSA. Una vez realizada esa analítica, venís a la consulta, hacemos una exploración completa, una historia clínica y hacemos normalmente, en función de los síntomas, una ecografía de los riñones, de la vejiga y de la próstata y también, si es necesario, una flujometría, que es una prueba muy sencilla, consiste solamente en orinar y sirve para medir el flujo y saber si hay una obstrucción en el flujo urinario. Esas serían las pruebas más básicas, se puede hacer todo en un solo día, te haces una analítica por la mañana y vienes por la tarde a la consulta. ¿Es normal orinar con mucha frecuencia? Bueno, la verdad que la normalidad es relativa. Lo más importante de los cuadros de síndrome miccional es lo que afecta la calidad de vida del paciente. Mucha frecuencia a un paciente puede ser lo normal a otro paciente, ¿no? A otra persona. Pero si eso afecta el día a día o es mucha frecuencia nocturna o uno no puede hacer su trabajo, vivir normal porque tiene que ir al baño cada poco tiempo, sí que eso no sería normal. Si una persona no puede aguantar y está cada hora o cada hora y media yendo al baño, eso hay que mirar, hay que estudiarlo, porque por un lado puede ser que expulse demasiado la orina, o por otro puede ser que no vacíe completamente la orina cada vez que va al baño, y por ello, de manera constante hay que retornar a misionar para tener una sensación de alivio. ¿Haber tenido alguna patología prostática puede afectar a la fertilidad? Sí, el haber tenido alguna cirugía prostática, entiendo que entendemos que te refieres a algún tipo de cirugía prostática, puede afectar a la fertilidad. Una cirugía, por ejemplo, de un cáncer de próstata, una prostatectomía, afecta directamente a la fertilidad. La cirugía de la hiperplasia benigna también puede afectar a la emisión del semen y, por tanto, también a la fertilidad. Pero si nos referimos a patologías como prostatitis, infecciones en la próstata, en principio no hay una relación directa, una afectación directa a la fertilidad. ¿Qué significa tener un nivel elevado de PSA en los análisis? Bueno, cuando miramos el antígeno prostático, hay unos valores normales. Si estamos por encima del valor máximo, son niveles elevados de PSA. No siempre eso significa que hay un tumor o una patología maligna, pero eso es una alerta que nosotros, los médicos que tratamos esta patología, utilizamos para hacer un cribado, es decir, seleccionar qué pacientes están en riesgo de padecer esta enfermedad. En resumen, un nivel elevado de PSA conlleva a una necesidad de estudio, un chequeo urológico y de otras pruebas. Mi marido está preocupado porque desde hace unos días encuentra un poco de sangre en la orina. ¿A qué puede deberse? Bien, la sangre en orina o hematuria es un signo que es muy importante y
y es necesario consultar a un especialista por ello. La sangre en la orina puede venir de muchos sitios, ya sea desde la próstata, pero también de la vejiga, de las vías urinarias o incluso del riñón. Hay muchas causas de hematuria y una hematuria macroscópica, es decir, aquella hematuria que vemos, siempre nos tiene que preocupar. Así que sería importante que consultara. Durante mi última visita al urólogo, me hizo una ecografía y me comentó que tenía calcificaciones en la próstata. ¿Qué es eso? ¿Qué lo provoca? Bueno, las calcificaciones prostáticas son al final de un hallazgo ecográfico, que es un cambio de color, por decirlo de una manera, de la imagen que tenemos en la próstata. Depresiva es un factor de riesgo claro de nada, pero puede ser, por ejemplo, secundario a una cicatrización tras una prostatitis, aunque sea asintomática. Tener calcificaciones puede dificultar detectar alguna enfermedad en otras exploraciones, pero no conlleva un riesgo añadido de tener una enfermedad grave. Son alteraciones cicatriciales o incluso, depende de cómo se haga la ecografía, cortes, por cómo se ve, cortes de los vasos, cuando lo vemos, que es un tubo, lo vemos así, eso podría ser una imagen que parece una calcificación. Entonces las calcificaciones son hallazgos que de verdad no tienen un gran significado clínico, si son aisladas. Perfecto. Recordamos que aún estáis a tiempo de realizar vuestras preguntas sobre salud prostática comentando en este IG Live con el Dr. Miret y el Dr. Regis, urólogos de Creu Blanca. ¿La inflamación de próstata es lo mismo que el agrandamiento? No, no exactamente. El agrandamiento de la próstata es lo que conocemos como la hiperplasia de próstata. Eso es el crecimiento natural o normal que podemos experimentar todos los hombres a lo largo de la vida. La inflamación de la próstata muchas veces se entiende como la infección o la inflamación como una prostatitis, es decir, una sobreinfección de esta glándula, de este tejido, que puede conllevar síntomas muy parecidos a los que ocasiona la hiperplasia, pero son debidos a una infección aguda o activa. ¿Qué síntomas puede provocar un cáncer de próstata? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, por definición, de manera clásica, el cáncer de próstata es silente. O sea, hace muchos años, cuando no medíamos el PSA, sí, lo normal era detectar el tumor por síntomas. Pero para que eso ocurra, el tumor tiene que estar muy avanzado. Hoy en día, con los chequeos urológicos y con las valoraciones, incluso los médicos generales, la analítica es muy habitual, la medición del PSA es muy frecuente, es decir, la gran mayoría de los tumores son detectados de manera asintomática. Es cierto que decir que tener algo de hematuria, sangre de la orina o un dolor, uno puede pensar que puede tener un cáncer de próstata, pero la relación, la probabilidad de tener este síntoma o este hallazgo y tener el cáncer, no, la probabilidad es baja. Yo creo que la manera más correcta es pensar que es un tumor que se detecta casi siempre el sitio, sin síntomas. ¿En qué se distinguen la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata? Bien, se distinguen en muchos aspectos. En primer lugar, en la necesidad de un tratamiento, ¿no? Ah, Básicamente, el cáncer de próstata se desarrolla en la próstata, pero no en todos los hombres. La hiperplasia benigna, probablemente a lo largo de la vida, todos los hombres la desarrollan, unos con síntomas, otros sin ellos. También se diferencian en el tipo de tratamiento que reciben. A veces, cuando yo informo a mis pacientes sobre la cirugía del acné de próstata por hiperplasia, ellos me dicen: hombre, pero es una cirugía muy grande, me van a sacar toda la próstata. Y ese es un concepto que a veces tenemos erróneo, porque es una cirugía totalmente distinta de la que el paciente que tiene un cáncer de próstata puede necesitar. Con lo cual son dos patologías en un mismo órgano que tratamos profesionales de la misma especialidad, pero que tiene unas consecuencias muy distintas y un tratamiento muy distinto. ¿El cáncer de próstata es hereditario? La gran mayoría de los cánceres de próstata no son hereditarios, pero un 5% de los tumores que detectamos tenían una herencia genética. Entonces, es muy fácil entender que la gran mayoría de los pacientes o las personas que tengan un tumor será de una aparición por
la edad, que es el factor de riesgo más importante, y un pequeño porcentaje de los pacientes con cáncer será que tendrá un cáncer genético. No es una enfermedad claramente genética, aunque hay genes asociados. ¿Tener hiperplasia de próstata puede conducir a padecer cáncer de próstata en un futuro? Y relacionada con esta, ¿la hiperplasia de próstata puede ser maligna? No, en principio el hecho de tener una hiperplasia benigna de próstata no conlleva mayor riesgo de tener un cáncer de próstata. A, a lo largo del tiempo es cierto que un paciente que tiene hiperplasia benigna de próstata puede desarrollar un cáncer de próstata. De la misma forma que, pues, por ejemplo, cuando opero a un paciente de hiperplasia benigna de próstata, al cabo, cuando ya ha pasado todo, ha pasado un año, y digo, bueno, pero nos tenemos que seguir viendo para ver el PSA. Digo, oiga, doctor, pero si yo estoy ya operado, me tengo que seguir haciendo el PSA. Pues sí, efectivamente, podemos desarrollar un cáncer de próstata aún estando operados o teniendo una hiperplasia benigna de próstata que no ha sido tratada. Mm, No es una causa, pero pueden desarrollarse a la vez. También porque en la hiperplasia benigna de próstata o el adenoma, el tejido que crece en una zona distinta en la mayoría de casos de donde se desarrolla el cáncer de próstata. El cáncer se desarrolla en la zona más periférica de la próstata y en cambio la hiperplasia benigna se genera en la parte más central, más cerca del conducto de la orina, que es por eso que obstruye y dificulta al flujo visceral. Una manera muy fácil de entender es visualizar la próstata como si fuera una naranja. Ya sé que es muy básico, pero yo creo que es más fácil. En la cáscara es donde 85% de los tumores salen, o sea, del cáncer de próstata. Y la pulpa, la parte de la fruta de dentro, es donde crece de manera continua o con el tiempo y obstruye donde pasa la orina, que es en el centro, que es la hiperplasia benigna. No significa que no pueden coexistir, son enfermedades distintas, pero existen tumores a la zona central, sí, pero de manera más frecuente el tumor es periférico, como ha dicho el doctor Miret, y la hiperplasia es una enfermedad de dentro de la parte más central, la duodena. Mi padre tuvo cáncer de próstata con 65 años. Mi hermano lo ha tenido con 50. Yo tengo 56, pero de momento las analíticas de PSA no muestran ninguna anomalía. ¿Podría hacerme alguna otra prueba para confirmar que no lo tengo? Bueno, creo que he contestado más o menos muy similar a esta pregunta del principio, pero es más específica a edades muy tempranas en la aparición del tumor, principalmente en el hermano. Yo creo que ahí sería interesante consultar para valorar el resto de la historia familiar y si vale la pena el estudio genético. Teniendo un estudio genético positivo para un gen que favorece la aparición del tumor, ahí yo creo que estaría indicado realizar una resonancia, pese a que el PSA es normal. Es decir, la resonancia es una prueba que nos ayuda a detectar incluso tumores que no elevan el PSA. O sea, podemos ver alguna lesión sospechosa. No indicaría de entrada resonancia a todas las personas porque no es un cribado correcto y existe también falsos positivos. Pero en este caso, yo creo que un estudio detallado de la historia familiar y valorar si hay que hacer el estudio genético es bastante importante a la hora de decidir cómo seguir la investigación con PSA normal. Desde hace un tiempo tengo dificultad para iniciar la orina, menos fuerza en el chorro de orina y a veces goteo después de orinar. ¿Podría tratarse de hiperplasia benigna de próstata? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Sí, efectivamente, los síntomas que describen se relacionan mucho con la hiperplasia benigna de próstata, si bien no es la única patología que los puede dar. Los síntomas que se explican como dificultad al vaciado, goteo después de orinar, un chorro más débil, son lo que llamamos síntomas de vaciado. Ah, una pregunta que hacíamos antes sobre la urgencia miccional se refiere más a los síntomas que llamamos de llenado, tener que ir al baño muchas veces o cada poco rato. Los síntomas de vaciado son los más clásicos, que se relacionan con la hiperplasia benigna de próstata, y son los que más mejoran, los que más os podemos ayudar mediante un tratamiento, ya sea mediante un tratamiento farmacológico o bien mediante un tratamiento quirúrgico. Son los síntomas que rápidamente el paciente nota una gran mejoría y una satisfacción más grande después de consultar con el neurólogo.
Perfecto, aprovechamos para recordar que aún podéis realizar vuestras preguntas sobre salud prostática al doctor Miret y al doctor Regis comentando a este directo ahora mismo. ¿Qué prueba es más precisa para diagnosticar el cáncer de próstata? Y relacionada con esta, ¿en qué casos se recomienda realizar una resonancia magnética de próstata multiparamétrica? Hace unos años, ya parece un poco lejano, pero no tanto, cualquier paciente con PSA elevados sería sometido a una biopsia de próstata. Ya de unos años hacia aquí, eso ha sido un cambio muy importante, tanto para nosotros en la consulta, pero principalmente para los pacientes, en que ante una sospecha por elevación del PSA, hay que pedir una resonancia de próstata multiparamétrica en un centro. Yo siempre recomiendo un centro que tenga experiencia, porque la verdad que la resonancia de próstata es una prueba muy buena si es leída por un radiólogo experto en esta patología, porque no es fácil. Entonces, la manera más precisa de confirmar la sospecha es la resonancia, y a partir de ahí, que viene una lesión de sospecha alta o una lesión de sospecha intermedia con otros factores, sería indicado en una consulta realizar una biopsia, que es la manera que podemos confirmar de manera real y verdadera si existe un tumor o si es una falsa imagen o una elevación de PSA por otro motivo. ¿La hiperplasia benigna de próstata se puede curar? ¿Con qué técnica se trata? ¿Siempre es efectiva? Bien, la hiperplasia de próstata, como curar, se puede tratar, digamos, sí, se pueden ofrecer muchos tratamientos. Nosotros hacemos lo que se llama pues una terapia a escala, vamos ofreciendo a medida que el paciente tiene más síntomas o según también los deseos que pueda tener por los efectos secundarios de cada uno de los tratamientos. En primer lugar, se precisamos un tratamiento médico que implica una medicación crónica y que tiene una serie de efectos que pueden ser, sobre todo en la esfera sexual, a nivel de problemas en la eyaculación o también en la disminución del deseo sexual, de la libido. Pues esto ya hace que algunos pacientes este tipo de tratamientos no los quieran o de forma crónica no los quieran tomar. Existen también medicaciones naturales, aunque la efectividad es menor. En cuanto entramos en el tratamiento quirúrgico, un poco lo que determina qué tratamiento podemos ofrecer en general es el tamaño de la próstata. El tamaño determinará si podemos hacer un tratamiento menos invasivo con el tratamiento endoscópico o bien un tratamiento más invasivo si fuera necesario con una cirugía abierta o incluso una cirugía radiofocal que hoy en día también se puede ofrecer. Para ello siempre es importante estudiarlo y tener muy claros cuáles son los deseos del paciente. No es lo mismo un paciente joven, relativamente con 50 años, con una vida sexual muy activa, que no un paciente de 80 años, que lo que tiene es una sonda vesical con muchas infecciones y problemas por ello. Son pacientes muy distintos que les puedes ofrecer una técnica u otra y con ello creo que pueden estar todos igualmente satisfechos. ¿En qué consiste exactamente el procedimiento de una biopsia de próstata? ¿Es doloroso? ¿Lo realizáis en Creu Blanca? ¿Y en qué consiste el preoperatorio? Bueno, la biopsia, sí, la realizamos aquí en Creu Blanca. De manera sencilla, es tomar una muestra de la próstata. El preoperatorio se hace un preoperatorio normal para una cirugía, que es analítica, placa y electro, un doble tórax y el quirófano. Hacemos un quirófano como con el anestesiólogo, hacemos el procedimiento. El procedimiento consiste en hacer una ecografía en tiempo real, no es una ecografía transrectal. El paciente está dormido, entonces no tiene dolor durante el procedimiento, y con la ayuda de un aparato, que aquí tenemos el Artemis, que es un aparato que hace una biopsia, un brazo robótico, hacemos una fusión de la imagen que hacemos en tiempo real con la ecografía, con la imagen de la resonancia, uniendo las dos imágenes de la próstata y pudiendo localizar en la ecografía en tiempo real la zona que está marcada por el radiólogo experto, que es más sospechosa de tener un tumor. Entonces, yo siempre digo que eso es un doble chequeo, porque hay el conocimiento y el experto en radiología marcando la imagen, y el experto urólogo haciendo la ecografía, fusionando con el aparato y pinchando una zona que está valorada por dos
especialistas. Hay otras formas de hacer la biopsia, pero la manera de menor riesgo es la que se hace con la ecografía transrectal y las punciones transperineales, es decir, pinchar por la piel entre los testículos del ano y sacar muestras de la próstata. Lo que indicamos es sacar tanto de la lesión sospechosa como de las zonas en que por resonancia no hay sospecha clínica importante. Eso porque una vez haciendo el procedimiento existen tumores que no hay una traducción real por resonancia, pero están allí. Entonces, nos ayuda también, que yo creo que será un tema que podemos discutir enseguida, a determinar qué tipo de tratamiento hay que hacer, porque tener tumor solo en una lesión es distinto de tener tumor en la lesión y tumor agresivo fuera de la lesión. Entonces, el procedimiento se hace así, el preoperatorio es muy sencillo, es un procedimiento ambulatorio, el paciente se va a casa el mismo día, puede tener molestias los primeros días, pero la gran mayoría de los pacientes refieren que no han tenido grandes problemas y puede presentar un poco de sangrado con semen o con la orina después del procedimiento que remite de manera espontánea y no suele ser un gran problema. ¿El láser HOLEP para tratar la hiperplasia benigna de próstata requiere ingreso o es una intervención ambulatoria? Si el láser es una cirugía que se hace a través del conducto de la orina, es una cirugía de las poco invasivas que hablábamos antes, pero la mayoría de veces que intervenimos un láser es para tamaños de próstata relativamente grandes, con lo cual se necesita ingreso. En general hacemos un ingreso en unas 36, 48 horas. Puede ser una noche o dos, según si se opera por la mañana o por la tarde. Existen algunos centros que están empezando a ofrecer esta cirugía de manera más ambulatoria, pero nosotros creemos que no es muy seguro, sobre todo para las primeras 12 o 18 horas, sí que es necesario llevar una sonda y llevar un lavado. Sí que es cierto que es una cirugía que es indolora, que el ingreso relativamente comparado con los procedimientos que se hacían antaño, es mucho más corto. Pensamos que antes esta cirugía necesitaba un ingreso de 7 días, 8 días, muchas veces necesitaba transfusión de sangre y actualmente hemos rebajado a 2 días o incluso a 24 horas el ingreso y además siendo la cirugía sin cortes para prácticamente cualquier tamaño de próstata. ¿Existe más de un tratamiento para el cáncer de próstata? ¿En qué se distinguen y en qué situaciones se aplican cada una? Sí, existe más de un tratamiento, claramente depende del estadio, es decir, cuán avanzada está la enfermedad. Hablando de una enfermedad localizada, es decir, que no ha salido de la próstata, sí existe más de un tratamiento. Una rama importante del tratamiento es vigilar, que eso no es no tratar. Vigilar es hacer un seguimiento estricto y muy cercano al paciente. Son los tumores poco agresivos, que siguen siendo tumores, pero que no necesitan un tratamiento inmediato. Se llama la vigilancia activa. Estos pacientes necesitarán la resonancia de biopsia y controles de PSA, y de la totalidad de estos pacientes, 40-50% en los próximos años necesitarán un tratamiento activo. Por eso hay que vigilar de cerca. Para tomar localizado, aparte de esto, existe la cirugía radical, que es decir, saca toda la próstata. La cirugía radical es la prostatectomía radical robótica, en el caso que hacemos nosotros. Y como tercera opción más clásica existe la radioterapia también de toda la próstata. Existe una otra opción que es más reciente, aunque no es nueva, que es la terapia focal, en que consiste, si el caso es el caso idóneo, que son tumores no tan agresivos, tampoco agresivos o indolentes como para vigilar, pero están restritos a una lesión única y biopsiar de manera correcta para valorar si solo hay tumores agresivos en esta lesión. Y el tratamiento focal es tratar únicamente esta parte de la próstata con margen de seguridad. No tratamos solamente la imagen, tratamos la próstata, que es una zona un poco más amplia, y es una otra opción, pero que no es tan frecuente debido a los criterios, a las características que tiene que tener el paciente para someterse a este tratamiento. De manera muy resumida, vigilancia activa, cirugía radical, prostatectomía radical robótica, radioterapia total de la próstata y tratamiento focal, que es aplicable de energía a una región específica de la próstata.
Me han diagnosticado prostatitis y me han dicho que es de origen bacterial. ¿Qué significa? ¿Cómo la he podido coger? Bien, la mayoría de veces las prostatitis son de origen bacteriano, son infecciones que que pueden entrar a nuestro cuerpo a través de muchos canales. La vía más típica es porque esos microbios ya viven en nosotros, están en las heces, en la uretra. Entonces, este tipo de infecciones pueden ser la mayoría de veces agudas, es decir, con una sintomatología muy florida, con fiebre y con mucho dolor. O también en muchos pacientes consultan por ese tipo de dolencias de una forma más crónica. Es el típico paciente que viene con dolor de la pelvis, molestias urinarias que vienen y van, o cierto dolor al orinar, pero sin acabar de hacer fiebre. Entonces, la mayoría de las prostatitis son bacterianos. El origen no siempre lo podemos conocer, pero sí que tiene relación también con la hiperplasia benigna, con el vaciado deficiente de la vejiga, em, y con la proliferación de bacterias. También a veces puede tener relación con la presencia de piedras en el tracto urinario. Me operan dentro de unas semanas de la próstata y no sé qué esperar del postoperatorio. ¿Me pondrán una sonda? ¿Cómo tendré que curarme los puntos? ¿Tendré que hacer algún tipo de recuperación? Entiendo que hablamos de una prostatectomía sin skies, o sea, si es una locomotora de puntos. Sí. Entonces, la prostatectomía radical robótica sí hace falta unas decisiones en el abdomen para poder entrar con el robot dentro del abdomen del paciente, creamos un espacio con aire y operamos la próstata. Es decir, necesita unas curas posoperatorias. Actualmente el paciente está ingresado 2, 3 días, 4. Hay centros que hacen menos días, pero como todo mire, es una cirugía, el OLED es una cirugía menos agresiva. La prostatectomía es una cirugía bastante grande, entonces acotar tiempo de ingreso yo creo que no justifica el riesgo que se asume. Es necesario llevar una sonda en el caso de la prostatectomía radical porque lo que estamos haciendo es desconectar la vía urinaria, sacamos la próstata y tenemos de un lado la beta, del otro lado la vejiga y hacemos una reconstrucción con el robot, y para que eso funcione dejamos una sonda para permitir que las dos estructuras se peguen sin complicaciones. Por ello el paciente se va a casa con la sonda, a 7 días, 10 a lo mejor, dependiendo del caso y de cómo ha sido la sutura, y después de este plazo se quita la sonda. En cuanto a la herida, hay que hacer una cura diaria. Actualmente lo que decimos de lavar con agua y jabón, se puede poner una solución iodada, pero de forma alta siempre entregamos unas hojas de información con muchos detalles, porque es normal que cuando uno se somete a un procedimiento, el principio está preocupado que va a pasar por el procedimiento, pero todos los detalles del postoperatorio no es tan fácil manejar, pero al alta tiene un informe que viene detallado todo lo que hay que hacer. Aprovechamos para recordar que aún estáis a tiempo de realizar las últimas preguntas sobre salud prostática comentando en este directo. ¿Cómo puedo diferenciar los síntomas de prostatitis y de hiperplasia benigna de próstata? Bien, a veces pueden confundir, efectivamente. Como hemos comentado, una clavazón en la próstata, una prostatitis, puede dar síntomas de vaciado, puede dar un chorro más fino, puede dar una sensación de tener que ir al baño muchas veces, y a veces se puede confundir. La mayoría de veces la hiperplasia benigna de próstata ya es algo que va con la persona desde hace años, no es algo de aparición súbita. No parece una hiperplasia de un día para otro, sino que ya llevas años y puede ser que haya algún factor que empeore, por ejemplo, un ingreso o un exceso en una fiesta o cualquier cosa que haga un sobreestrés, por ejemplo. Al cambio, la prostatitis sí que ocasiona una aparición de sintomatología bastante brusca, cuestión de horas o de días aparece esta sintomatología, y también puede ir acompañada de fiebre, que es un síntoma que en la hiperplasia no existe. En general, la prostatitis es algo que puede aparecer en un rango de edades también más amplio. No es frecuente que encontremos la hiperplasia antes de los 45 o 50 años. En cambio, la prostatitis sí que puede aparecer alrededor de los 30 o hasta los 40 años. Es frecuente. Eso también se llama hiperemia próstata.
Relacionado con el tratamiento focal que comentábamos antes del cáncer de próstata, nos preguntan, he leído que el tratamiento focal para el cáncer de próstata es una técnica muy eficaz e innovadora. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, el tratamiento focal, como he comentado, es tratar, de manera muy sencilla, tratar una región específica de la próstata. Es verdad que es novedoso, pero hace muchos años que se está aplicando y se está investigando. De manera más reciente, hace algunos años, no muchos, que se empezó a avalar como un tratamiento primario en un ambiente controlado. Yo lo que recomiendo es buscar un especialista que de verdad se dedique al cáncer de próstata, que su cambia, no diría cada mes, pero cada año, cada pocos meses vemos estudios distintos, y yo creo que es un tratamiento tan específico que es interesante no buscar un urólogo general, que es muy importante para muchas cosas, pero un urólogo que se dedique más al cáncer de próstata. Existen varias energías que se puede aplicar para hacer el tratamiento o para hacer la muerte de esta región de la próstata. Por ejemplo, existe el tratamiento focal con ultrasonidos direccionados, un aparato específico en que el foco de ultrasonidos va a la región que dibujamos en un ordenador, con base en la resonancia en la biopsia, y esto hace la muerte celular de esta zona y trata el tumor. Existe con otro que se llama IRE, que es a través de aplicar una energía por desestabilizar las moléculas de la célula. Hacemos la lisis o la muerte celular también de la zona en cuestión. Existe más de un tipo de energía. Es muy importante decir que no existe una energía para todos los tumores por tratamiento focal. Depende del paciente, depende de la localización del tumor, si está más cerca del recto, si está más cerca de la bandeleta, que es por donde pasan los nervios para la erección, si está más cerca de la uretra o cerca de la vejiga. Depende de dónde esté, hay que adecuar el tipo de tratamiento. También depende el tipo de tumor para indicarlo, si es más agresivo, menos, intermedio, o sea, para poder ubicarlo, y del tamaño de la lesión. Yo creo que lo más importante a la hora de plantear un tratamiento focal es discutir con el urólogo los pros y contras, los riesgos que se asumen, y principalmente buscar un- un urólogo que tenga experiencia con cáncer de próstata para poder aportar información más reciente y un background, un acúmulo de casos de experiencia que avale un poco cierta seguridad. He ido padeciendo prostatitis de manera más o menos regular durante unos cuantos años. ¿Qué puedo hacer para evitar volver a tener prostatitis? ¿Es posible que se cronifique? ¿Se contagia? Buena pregunta. La prostatitis es una causa muy frecuente de consulta. Ah, hay que estudiarlas porque muchas veces solamente se trata con antibiótico, se te pasa el síntoma y el paciente sigue su vida normal. Pero muchas veces la prostatitis esconde detrás alguna alteración en la próstata, como puede ser la hiperplasia benigna, como puede ser calcificaciones intraprostálticas, que antes hablaba de ellas. A veces son fuente de focos de reinfección y de recolonización, o incluso una piedra en la vejiga puede ser una causa de estos síntomas como prostatitis o síntomas urinarios de repetición que van y vienen. Con lo cual, una prostatitis de repetición siempre tiene que ser valorada por nosotros. Existe posibilidad de dar tratamientos, como por ejemplo sería un alfa-bloqueante como la tamsulosin, que favorecen este vaciado de las glándulas y pueden ayudar que haya menos infecciones, pero es muy importante valorar realmente cómo está orinando esta persona. Una flujometría, una ecografía para medir el residuo después de orinar, el residuo cosmicional, y también si existe una obstrucción, nos ayudarán mucho a discernir si hay detrás una hiperplasia, si hay una piedra, si hay una serie de patologías que puedan solucionarse para evitar nuevas infecciones más allá del antibiótico. Una cirugía de próstata o de la hiperplasia, como sería una cirugía por láser, puede vacía todo este adenoma y puede eliminar esas prostatitis de raíz, digamos, porque la mayoría de ellas se ocasionan en este tejido glandular que ha ido creciendo, y aunque no ocasionen una obstrucción clínica como tal, con un gran residuo, puede ser la fuente. Entonces, incluso hay pacientes que no tienen una clara clínica obstructiva, es decir, unos síntomas clásicos de un chorro muy débil o que pueden vaciar bien la vejiga, pero que siguen teniendo prostatitis. En estos casos, en ocasiones también recomendamos la cirugía porque al quitar todo ese tejido
desaparecen las intenciones de repetición y el paciente, además que muchas veces te dice, ostras, es que ahora orino como cuando eres joven, que realmente aparte de eso también mejoran mucho la calidad de vida. Os recordamos que estáis a tiempo de realizar ya las últimas preguntas sobre la salud prostática, comentando en este directo ahora mismo con el doctor Miret y el doctor Regis, urólogos de Creu Blanca. Tuve prostatitis hace una semana, pero siguen persistiendo algunas molestias, aunque haya acabado el tratamiento farmacológico. ¿Es normal? ¿Debería volver al urólogo? Bueno, no, por favor, se lo comento el doctor Miret. Ah, no es solo tratar la prostatitis, pero también, y creo que era casi principal, buscar si hay una causa subyacente. Es decir, si uno vacía mal, luego la persistencia de los síntomas puede ser relacionada también a la patología de base, al problema para vaciar la vejiga. Dicho esto, también puede ser que el tratamiento ya haya terminado, pero la inflamación en la próstata no se haya curado por completo. Entonces, no es trato la prostatitis, una semana después no tengo síntomas. Los síntomas de inflamación van a tardar un poco en bajar. Muchas veces, habiendo terminado el antibiótico, en caso de una prostatitis bacteriana aguda, es necesario mantener un tratamiento sintomático para mejorar un poco la inflamación y el vaciado para que el paciente esté más confortable. Nos comentan que hemos llegado ya al límite de tiempo. Yo quería en primer lugar dar las gracias por compartir este momento a mi compañero Miret, a los compañeros de aquí de la Creu Blanca y a todos vosotros que han estado, han enviado preguntas, la verdad, preguntas muy interesantes y muy productivas. Solo recordar así hincapié que la salud del hombre no es cosa del mes de noviembre, es una cosa de siempre. Aprovechamos el noviembre, el mes de noviembre, para recordar que la salud del hombre, y en este caso la salud prostática, es importante y, como he dicho antes, hay muchas patologías importantes que no causan síntomas, es decir, es necesario el chequeo urológico periódico a partir de los 50, a partir de los 40, sea un control es muy importante, y la clínica miccional o cómo uno orina no depende de unos números de cuántas veces o si alguien ha hecho una número distinta, depende de cómo uno está afectado. En resumen, es muy importante que uno se mire, que se cuide y que busque atención. En Creu Blanca tenemos tanto la parte de exploraciones de exploraciones complementarias muy avanzadas, pero principalmente un grupo de urólogos con el grupo de la Creu Blanca y con el grupo de ISPRO, un grupo muy actualizado, con mucha formación y que puede aportar un conocimiento científico muy productivo a la hora de valorar y interpretar los casos. Muchas gracias. Entonces, hasta allá.